Pasan los años, así que sin lentes no veo nada. La palabra del Señor la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22. Y dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, ya que el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vivir, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Palabra del Señor. Gracias. Muchas gracias, Armando y Leo. Y quiero invitar ahora al pastor Sam Lago al púlpito. Muchas gracias, Sam, por acompañarnos y por bendecirnos hoy día con la palabra. Como les contaba, Sam es el pastor titular de la iglesia San Marcos. Le hicimos un curso express y habla español. Así que no va a ser sin traducción esta vez. Bienvenido, Sam. Gracias. ¿Aló, me escuchan? ¿Sí? Oh, ahí sí. Me han dicho que a veces con este micrófono se corta el ruido, así porque este micrófono es de San Marcos. ¿Ah? Así que sí, claro. Así que si eso pasa, me avisan, me dan una señal y busco otro micrófono porque sería una pena que no me escucharan bien. Un gusto estar con ustedes esta mañana, un honor. Fui invitado por el pastor Walter y realmente me sentí honrado por la invitación. Se ríen de mí con el tema del idioma, pero lo que yo creo que la mayoría de ustedes no sabe es que con el pastor Walter compartimos ciudad. Yo nací en Temuco en realidad, así que tengo bastante mérito como para saber español. Así que un pastor nació en Temuco como pastor de San Marcos. ¿Qué duda hay que Dios hace milagros? Quería, como ya les dije, es un honor poder estar con ustedes y un honor poder compartir este pasaje, esta palabra. Su pastor me contó que estaban viendo una serie por toda la Biblia, estaban pasando por Génesis y le dije: uy, por favor déjame predicar de Génesis 28. Y me dijo que efectivamente se alineaba más o menos con donde van en la cronología. Déjame orar y pedir la ayuda del Señor para que yo pueda ser fiel a su palabra
y que esta palabra pueda ser una bendición en sus vidas. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un momento. Hace unos 4 años y medio aproximadamente me casé con mi señora Peggy Margarita, quienes algunos de ustedes conocen, y rápidamente, luego de un tiempo de ajuste, como siempre hay cuando uno se casa, ahora tuvimos nuestro primer hijo y eso sí que es un ajuste, pero como tiende a pasar con el ajuste del matrimonio, empiezas a entrar en ciertos hábitos, algunos buenos, algunos no tan buenos, y uno tiene que tener ojo con ellos. Pero uno de nuestros hábitos fue volvernos adictos a Netflix. Y comenzamos a devorar todas las series que ahí habían. Yo ya soy medio cinéfilo, así que para mí fue un paso fácil. Y arrastré a mi esposa en esos hábitos y pecados y como buen cabeza federal la llevé a una adicción con Netflix. Pero lo interesante de ver todas estas series que hay, de todas partes del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Latinoamérica, algunas mejores que otras sin duda, y algunas con un contenido moral mejores que otras sin duda. Pero lo interesante es que hay un patrón que se repite, que es este tema de familias disfuncionales. Deben haber muy pocas series, creo que Brady Bunch, quizás para algunos, la familia Brady, para los que se acuerdan de ella, pero aparte de ella, digamos, muy pocas series que tienen familias bien constituidas, donde las relaciones existen en armonía, donde el esposo y la esposa siempre se llevan bien. Siempre cuando por lo menos al principio de una serie o de una película, uno llega y hay problemas. Hay problemas en la familia, o hay problemas en el matrimonio, o incluso el héroe, lo que está pasando mucho ahora es el héroe es el antihéroe. No sé si han escuchado ese término. O sea, incluso el héroe es una persona con sus problemas, con sus traumas, con sus rollos, como diríamos en Chile, como el caso de Batman, por ejemplo. Incluso salió una película de Superman, y Superman antes era el héroe más o menos ordenadito y con las cosas claras, y ahora Superman también tenía sus traumas del pasado y era una figura más oscura. Y hay mucha gente que tiene una percepción bastante errada de la fe cristiana y de las escrituras. Ellos piensan que nosotros lo que proponemos y lo que estamos buscando es tener familias ordenaditas, perfectas, con los dientes cepillados, como Colgate, ¿no es cierto? Siempre sonriendo, siempre ordenado. Pero cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra con un escenario en ese sentido muy similar a las series Netflix. La Biblia está llena de familias disfuncionales. La Biblia está llena de familias que no tienen todo claro. Familias que no tienen su casa en orden. Familias con profundos problemas, pecados. La Biblia es muy real, es muy realista, es bastante más realista incluso que las series Netflix. Y lo interesante es que aquí vemos en la Biblia la familia. Ustedes han estado siguiendo una serie de sermones, ¿no es cierto? Una línea que pertenece a estas generaciones, ¿no es cierto?, que son descendientes de Set, ¿no es cierto? Esta línea familiar de generación en generación, que es la familia de la promesa, es la familia del pacto. A pesar de que gran parte del mundo se está volcando contra Dios, se está rebelando contra Dios, Dios está resguardando una familia, ¿no es cierto?, de generación en generación. Pero esta familia, que es la familia de la promesa, de la semilla, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la promesa de Génesis 3:15, ¿no es cierto? La semilla aplastará la cabeza de la serpiente. Esta familia de la semilla, que vamos viendo de generación en generación, no es una familia que tiene todo claro. No es una familia que tiene la vida en orden. No es una familia sin pecado. Ustedes ya han visto, ¿no es cierto? Génesis 12, del 1 al 3, donde Dios se acerca a Abraham. Toda la evidencia apunta de que Abraham era un idólatra, un comillas pagano, un secular, o los términos que queramos usar hoy en día. Y Dios le dice, o le da una promesa muy potente a Abraham, ¿no es cierto? El abuelo de Jacob le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, deja todo atrás, y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré yo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, por medio de ti,
todas las familias de la tierra. Luego Abraham, quien recibe esta promesa y cree en ella, tiene de hijo a Isaac, que tiene a su vez luego unos gemelos, el mayor Esaú y el menor Jacob. Y cuando crecen, Jacob logra engañar a su hermano mayor y a su padre, y aprovecha que su papá está medio viejito, medio ciego, y logra engañarlo y recibir de él la primogenitura y la herencia y la bendición familiar que le correspondía a su hermano mayor. Esto es como una teleserie de las tardes en Canal 13, ¿ya? Mejor que las turcas. Entonces Jacob logra que su hermano mayor le entregue su primogenitura y ha engañado a su padre Isaac para recibir la bendición patriarcal que le corresponde a Esaú. Eso lo vemos en el capítulo 27. Y ese es el escenario donde nos encontramos cuando llegamos a Génesis 28, versículo 10, donde vemos en primer lugar la iniciativa de Dios. Jacob tiene que huir. En el versículo 10 dice, Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Él está huyendo de su hermano que quiere asesinarlo. No quiere simplemente pelear con él, no quiere ir a hablar con unos abogados, quiere acabar con su vida. Ese sí que es un problema familiar. Porque no hay vuelta atrás, las bendiciones de Dios han caído sobre Jacob y Saúl está furioso. Y en el versículo 11, me están siguiendo, ¿no es cierto?, en la Biblia, están asegurándose que yo estoy siendo fiel a la Biblia. Versículo 11, encaminado hacia Harán, Jacob encuentra un lugar donde dormir durante la noche, huyendo, asustado, aterrorizado, probablemente con mucha tristeza, pena, probablemente con un sentimiento de culpa, de arrepentimiento por lo que ha hecho, pero ya metió las patas. Decide quedarse dormido utilizando como almohada una piedra. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha experimentado tortícolis. Yo sí, y estoy seguro que él despertó con tortícolis usando una piedra de almohada. Pero queridos, el tema más profundo aquí es que aquí vemos un cuadro de indignidad humana. Un escenario patético. Él está durmiendo a la intemperie, a las afueras, en la tierra, usando como almohada una piedra, huyendo de su hermano que lo quiere asesinar, huyendo de su familia a quien ha traicionado su papá, su padre, que ha sido traicionado por él. Jacob, no nos equivoquemos, es un engañoso, un tramposo, un malhechor, un traidor, egoísta, codicioso. Este tipo es lo peor de lo peor. ¿Alguna vez te han estafado? ¿Alguna vez te han engañado? ¿Alguna vez te han mentido, te han traicionado? Yo creo que si eres ser humano, has experimentado esto alguna vez, en mayor o menor grado. Es doloroso. Es profundamente doloroso, sobre todo cuando es alguien cercano, como un hermano. Jacob es el peor ejemplo del ser humano viviendo por su propio bien. Un tipo egoísta. No es un tipo bueno. Pero también es una potente imagen del ser humano enfrentando las consecuencias de su pecado. Sin familia, sin amigos, desterrado, lejos del hogar. Un momento muy duro para él. Quizás seguramente que siente que no hay vuelta atrás, que sus circunstancias no pueden cambiar, que ha sellado su destino, y no es un buen destino, el destierro. Recuerden que este es un tiempo donde no había sistema de seguridad estatal, no había un Estado que te cuidaba de ti, tú estabas corriendo por tu vida, podías encontrarte con otra tribu que te mataba, tú estabas totalmente expuesto. Pero las cosas están a punto de cambiar para Jacob. Versículos 12, 13 y 14, vemos esa noche, Jacob tiene un sueño espectacular. Un sueño de una escalera que baja a la tierra del cielo, toca la tierra, sobre el cual hay ángeles que suben y bajan. Y ahí mismo Dios se revela a él con su nombre, Yahvé, Jehová,
Yahvé, el Señor. Esa palabra es, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, particularmente para referirse a Dios como el Dios. Y Dios hace algo increíble con Jacob. Él repite, reafirma el compromiso con Jacob que él había hecho con Abraham en Génesis 12. Con este tipo horrible, este tipo que si nosotros hubiésemos experimentado lo que experimentó Esaú, probablemente que también quisiéramos matarlo. Este tipo es un gallo vil. Y Dios se acerca a ese tipo. Seguramente que había personas más justas sobre la tierra en ese momento, humanamente hablando. Pero Dios se acerca a este tipo y le dice, yo soy el Señor. El yo soy. Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tú piensas que estás desterrado. La tierra donde tú estás te va a pertenecer. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Tú estás solo sin familia. Va a haber un momento donde tú no vas a poder contar los miembros de tu familia. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidos por medio de ti y de tu descendencia. El teólogo Juan Calvino dijo, Dios con su propia boca pronuncia el hecho de que Jacob es el heredero de la alianza, del pacto, de las promesas. Por si acaso, el mero testimonio del hombre se considerara insuficiente. Potente. Y seguimos en el versículo 15. Junto a esto, Dios le promete a Jacob su continua, y esto es muy importante, compañía y presencia. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, algo tan profundo. Dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas. Él necesitaba escuchar eso. Y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Jacob de repente se da cuenta, no estoy solo, no estoy abandonado. Hay un Dios de verdad y que no se ha olvidado de mí. Un Dios que va a cumplir sus promesas. Un Dios que está prometiendo ser mi Señor, mi Salvador y quien va a estar conmigo. Dios le estaba diciendo, en efecto, tú me perteneces y yo te pertenezco. Tú eres mío y yo soy tuyo y jamás te voy a abandonar. Es la médula, ¿no es cierto?, de lo que muchas veces llamamos el pacto de gracia, de la relación de gracia de Dios con el hombre de este Antiguo a Nuevo Testamento. Yo soy tu Dios, seré tu Dios, tú serás mío, tú serás mi pueblo, yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Y fíjate una cosa, en el versículo 13 dice algo increíble. Porque cuando yo era niño y me contaban esta historia, yo imaginaba que venía una voz del cielo que bajaba a él, cuando él tiene esta visión con la escalera. Pero en el versículo 13 dice, en el sueño el Señor estaba de pie junto a él. Vemos en esta visión en Betel, el lugar Betel, donde estaba Jacob, que Dios reafirma su alianza, su pacto con Jacob y su familia, prometiendo que estará con él y que los bendecirá a pesar de la forma engañosa y deshonesta que él ha obtenido la primogenitura y la bendición familiar. Y queridos, aquí vemos algo increíble. Este es el mensaje central de principio a fin de toda la Biblia. Contrasta con el mensaje de religión que nosotros inventamos, nosotros los seres humanos inventamos de diversas maneras. Nosotros decimos que para tener un encuentro con Dios así potente, nosotros tenemos que llegar a ser grandes personas. Tenemos que cumplir con las reglas de la vida, ya sea la ley moral de Dios o las reglas sociales que nos manejan y nos conducen en sociedad, o las reglas y religiones o el marco legal que nos ofrecen líderes religiosos o los que nos autoimponemos. Tenemos que nosotros ir escalando una escalera
hacia el cielo. Nosotros tenemos que subir de abajo hacia arriba, de alguna manera u otra. Tenemos que tener nuestra vida en orden, nuestra familia en orden. Tenemos que tener éxito en nuestras carreras y agregar a eso santidad religiosa. Pero la religión bíblica es totalmente lo opuesto. Ahí estamos nosotros, en el barro, en el polvo, desechados, desterrados por nuestra propia culpa, prácticamente cadáveres andantes, traidores, egoístas. Y es en ese escenario en que Dios baja a nuestro encuentro. Que dice Pablo en Efesios 2, cuando aún éramos pecadores, en Romanos, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O en Efesios 2, o aún estábamos muertos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. No cuando empezamos a volver a la vida e interesarnos en Dios, Dios nos dio vida, sino que aún cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida junto con Cristo. Y el punto aquí, queridos, y esto espero que nos consuele, es que Dios no permite que el pecado humano acabe con sus planes de restauración y bendición. Dios es capaz de conducir la historia hacia sus propósitos a pesar de nuestra continua rebeldía. Él conduce tu vida con tus logros, con tus aciertos y victorias, pero también con tus fracasos, tus desaciertos, tus errores y sí, tus pecados. Aprendemos algo muy valioso aquí, hermanos, necesario para nuestro caminar con Dios. El compromiso de pacto de Dios es irrevocable. Dios no cambia. Debemos confiar en Él y recurrir a su fidelidad frente a nuestros pecados y frente a nuestras circunstancias. No estoy diciendo que no importa cómo vivamos, no me malentiendan. Tenemos que arrepentirnos, como acabamos de hacer. Lo que estoy diciendo es que Dios va a cumplir sus propósitos. Dios está interesado y su tendencia, su carácter, su forma de ser es que Él actúa aún en medio de nuestro pecado, muchas veces a través de nuestro pecado, porque Él tiene propósitos y compromisos y planes que cumplir. Él se acerca a personas como Jacob, es decir, como yo, personas realmente egoístas. Y lo increíble es que Dios nos toma donde estamos. No nos toma de donde deberíamos estar, nos toma de donde estamos para encaminarnos y para llevarnos a vivir por Él y para Él. Tú estás en un momento donde te lamentas por decisiones que has tomado últimamente, que sabes que han sido equivocadas. Te sientes perdido, desorientado. Eso es terrible. En la vida usualmente debemos lidiar con las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Jacob no es liberado de las consecuencias de su pecado. Sigue estando en el destierro y si siguen leyendo, sigue teniendo que lidiar con mucho dolor como consecuencia de su pecado. Pero Dios nos toma donde estamos, toma a Jacob donde está, acostado en el polvo, en el caos, en la confusión, en la frustración, en el dolor, en el pecado. Y Él no comienza trabajando con personas hermosas. Él parte con personas feas como yo, espiritualmente horribles, y comienza a trabajar en nuestras vidas para hacer de nosotros personas espiritualmente bellas. Todo el punto de esta historia es decirnos que no podemos escalar esta escalera solos. Así que si tú estás mal en esta mañana, si tú sientes el peso de tu pecado, de tu inmundicia, o si tú estás en circunstancias donde realmente te sientes miserable, estás justo en el lugar
donde tú tienes que estar. Estás en el lugar perfecto para que Dios entre en tu vida y comience a cambiar tu vida. No tienes que esperar hasta que puedas ordenar tu vida para luego permitir que Dios entre. No tienes que arreglarte moralmente para luego acceder a la presencia de Dios, sino que hoy, en este momento, Dios te está llamando a entrar en su presencia por medio de Jesucristo. Dios hoy te está llamando a dar un vuelco en tu vida, un giro en tu vida, para volverte a Él en tu inmundicia, para que por medio de Cristo Él te pueda lavar, limpiar, renovar y restaurar. No esperes hasta que puedas ordenar tú tu vida. Permite que Él ordene tu vida desordenada. Esa es la gracia. Jacob no tiene su vida en orden y Dios se acerca a él por medio, sabemos ahora, de Jesucristo. Dios es el Dios que puede plantar grandes árboles, robles, en medio de cenizas. Y esto es lo que vemos que hace con Jacob. Vimos la iniciativa de Dios, pero ahora vemos la respuesta de Dios, que consiste en temor, adoración y compromiso. En primer lugar, Jacob responde como debería responder, con temor. Esto no es terror a que Dios me va a consumir con su fuego santo, aunque hay un lugar para eso, pero sí es un temor en el sentido de asombro real y reverencia. Un sentido de yo no puedo jugar con este Dios, no me puedo mofar de este Dios, no puedo burlarme de este Dios. Esto es serio. Este Dios es serio, es santo y algo tiene que pasar conmigo si he tenido un encuentro con Dios. Yo me encuentro con muchos creyentes en la iglesia que no parecieran tener ningún tipo de temor real de Dios. Empiezas a hablar con ellos y ellos no es que están meramente tomando decisiones pecaminosas, sino que están haciendo planes para ejecutar decisiones claramente, explícitamente pecaminosas. Y cuando yo veo eso, yo temo por su alma. Eso es una vida, no estoy hablando de alguien que está intentando agradar a Dios y como todos fracasa vez tras vez y tiene que volver a Dios en arrepentimiento. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que de forma premeditada hacen planes que saben que no agradan a Dios y luego las ejecutan y después llegan a la iglesia y hacen como si no pasara nada. O incluso buscan lugares y posiciones de liderazgo en la iglesia. Eso me asusta mucho. Eso me da señales de alguien que no tiene este temor de Dios. No sé si puedo con confianza decir que esa persona es un creyente. Me asustan por ellos esa forma de enfrentarte a la vida. ¿Tú tienes algún tipo de reverencia, de temor y de asombro delante de Dios y su santidad? De nuevo, no estoy hablando de tu perfección moral, no estoy hablando de que tú no cometas pecados, estoy hablando de cómo tú estás conduciendo tu vida, cómo estás manejando el volante del auto, hacia dónde estás girando y hacia dónde quieres ir, cuál es tu destino preplanificado. Si tú estás en esa situación, te ruego que tengas cuidado. Te ruego que vuelvas a mirar al Dios de la Biblia. Tú te podrás burlar de los pastores, los presbíteros, escapar piola respecto a la disciplina de la iglesia, pasar piola toda tu vida. Querido, que eso no ocurra. Eso sería lo peor que te podría pasar. Nos cuesta y nos duele la disciplina del Señor, pero lo peor es cuando Dios no nos disciplina y nos deja donde estamos. Eso sí que es algo terrible que considerar. La disciplina del Señor es una gracia porque nos permite volvernos a Él. Si tú estás en tu pecado y Dios no está haciendo nada y tú estás logrando escaparte con la tuya, oh Señor, yo empezaría a temblar. Las palabras más terribles del Nuevo Testamento es cuando Pablo en Romanos 1 dice que Dios los entregó a sus deseos y no intervino en sus vidas. Jacob no, Jacob tiene este temor, este asombro, dice, este lugar es terrible, es asombroso, es nada menos que la casa de Dios, es la presencia misma de Dios, es la puerta del cielo en el 17.
Y en segundo lugar, Jacob responde con adoración en el 18 y 19. Frente a esta realización, este momento en que Jacob se da cuenta de lo que ha pasado, levanta una piedra como memorial y llama a ese lugar Betel, o casa de Dios. En ese momento, este momento es la respuesta de Jacob a Dios, que marca aquel lugar y momento como un punto de cambio en su vida. Él está diciendo, aquí hay algo que es diferente. Yo he tenido un encuentro con Dios, yo voy a recordar este lugar y este momento el resto de mi vida. Es adoración a Dios. Y en tercer lugar, Jacob hace un compromiso con Dios. En algún sentido estamos viendo la vida de una persona pasando por una experiencia de conversión o por lo menos un compromiso renovado. Asombro, reverencia por Dios, adoración a Dios, compromiso con Dios. En los versículos 20 al 22, Jacob responde al pacto reiterando o dando su voto, su respuesta. Es como un voto que hace a un rey, a la Constitución de la República. Soy ciudadano español y me acuerdo que tuve que pasar por todo ese proceso y al final tú pasas por todo lo que es el papeleo y la burocracia y llegas al consulado y te paras frente al embajador y te hace jurar por el rey y la Constitución. Y yo juré por el rey y la Constitución, pero no me había leído ni siquiera un punto ni una coma de la Constitución. Confieso mi pecado delante de ustedes. Pero es un poco lo que está pasando aquí. ¿Ya? Jacob está haciendo un voto de lealtad, de juramento, ¿ya? Un compromiso de pacto con Dios. Está diciendo, este Dios de pacto no es solo el Dios de mis padres, sino que ahora es el mío de verdad. En esto enfocarse en el aspecto condicional del voto. Jacob todavía es una persona con una fe claramente muy débil. Dice, si Dios hace tal o cual cosa, entonces Jehová será mi Dios y yo volveré a este lugar. Pero me parece que la manera en que está escrito esta narrativa, el autor está retratando esto más en términos positivos. Me parece que es más positivo. Sí, Jacob es claramente una persona que está dando sus primeros pasos, como un bebé, como una guagua que comienza a dar pasos y tambalea y de repente cae. Aquí hay una fe muy débil, pero creo que hay una fe sincera no obstante. Hay temor, hay adoración, hay compromiso, hay reconocimiento de quién es Dios. Nuestros primeros pasos en la fe muchas veces son débiles. Lo que hace que nuestra fe sea efectiva no es la fuerza y el poder de nuestra fe, sino en quién está puesto nuestra fe. Con el tiempo, Dios va obrando en nuestra vida por medio del Espíritu Santo y su palabra para hacernos crecer y fortalecernos en nuestra fe. Pero la salvación por la fe no tiene que ver con nuestro poder y la fuerza de nuestra fe, sino en el hecho de que nuestra fe está puesta en el Dios de pacto, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Él está adorando a Dios por primera vez, por lo menos de lo que podemos ver en la narrativa de Génesis en este lugar. Él está empezando a cambiar. Es un proceso lento, pero está empezando a dejar de confiar en sus propias artimañas y trampas y está comenzando a confiar en el Dios del pacto. Tal como pasa con nosotros. Muchas veces cuando nos convertimos hay pecados que desaparecen, pero hay pecados que quedan ahí, que son un esfuerzo duro y difícil de ir acabando y dejando atrás. Pero no por ello Dios nos deja ni nos abandona. Y lo más increíble es que vemos en Génesis cómo Jacob crece en su humildad y en su fe. Estamos en Génesis 28, pero podríamos seguir leyendo hasta Génesis 32, donde Jacob finalmente reconoce realmente quién es él mismo y quién es Dios. En Génesis 32 él dice, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar, realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y la fidelidad con que me has privilegiado. En ese momento Dios comienza un proceso con él. Y aquí vemos en algún sentido el culmine o el cumplimiento de la obra de Dios en la vida de Jacob,
que en algún sentido es patrón para nuestra vida y nuestro caminar con Dios, que crezcamos en nuestra humildad y dependencia delante de Dios. ¿Qué tiene que ver estas cosas con nosotros? Aquí pasa algo muy interesante. Vemos aquí la iniciativa de Dios en establecer un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Y vemos que la respuesta adecuada a la revelación de Dios es la adoración y el compromiso con Él. Y estos son elementos recurrentes que vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios es fiel a su pueblo, se revela a su pueblo, rescata a su pueblo, protege a su pueblo y se relaciona con su pueblo continuamente en lugares especiales, en el tabernáculo en primer lugar y luego en el templo. Pero después pasa algo increíble. Aparece en escena un tal Jesús de Nazaret, descendiente directo de Jacob, de la familia de Jacob, de la familia de Abraham. Y este Jesús de Nazaret dice algunas cosas bien increíbles. En Juan, capítulo 1, versículos 47 al 51, vemos que Jesús ve a Natanael. Y Jesús le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael a Jesús, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y Natanael le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te había visto debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y Jesús continuó y dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí estamos revelando que Dios está preparando un lugar de encuentro, un lugar donde Él, Dios Santo, se va a encontrar con nosotros seres humanos miserables. Y lo que vemos finalmente en el Evangelio es que este punto de encuentro, este punto de contacto entre el cielo y la tierra se encuentra en la persona de Jesucristo. Él es el lugar a donde debemos ir para encontrarnos con Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino del cielo y descendió, pero no meramente descendió a pisar la tierra, sino que sabemos por el Evangelio que su actuación de humillación, de descendencia en algún sentido, de seguir descendiendo, continúa. Él descendió a ser hombre, pero desciende a una vida de miseria que culmina finalmente en descender hasta la cruz. Muerte de cruz, bajo la ira de Dios, por ti y por mí. Para que pudiésemos, por medio de Él, por medio de su obra en la cruz, por medio de su resurrección, tener un encuentro con el Dios Santo, poder estar con Dios en intimidad a pesar de nuestro pecado, porque Jesús ha lidiado con el problema de nuestra miseria, de nuestro egoísmo, de nuestras maldades. ¿Quieres experimentar esta mañana el perdón y restauración de Dios? ¿Quieres encontrarte con un Dios terrible, terriblemente santo, como dice Jacob, y no solamente sobrevivir, sino relacionarte con Él en un pacto de compromiso eterno, relacionarte con Él como nuestro Padre Celestial? Estamos celebrando el Día del Padre. ¿Quieres experimentar la fidelidad de Dios día tras día? Anda a Cristo. Cristo es el lugar de la misma presencia de Dios. Como Él ha prometido en Mateo 28, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Oremos. Más que suficiente.